Chano wesa remendiste retamendish zolo yesh na wizre ya na le ho zolo do ema mabisre ya que hop mambias do yambias na ya reta orbish na le jakor na le zolo zor to por bias y Nando Treya dándole San Bartolomé Sogocho, internado, Centro de Integración Social, número 8, donde le yo tan que tan che ya no we no yambia reta mabis ton golom nim lo bor golom nim lo bor golom nim ker di lut ya en jecher tanto día hon jecher na las 5:30 jecher datos ni de yo sur joder lo bor nay nan lom ni de envías no sé balut yo no leerta han chat enviada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarles a través de esta página Mendiste. Aquí estoy transmitiendo un pequeño video, pues de la emoción, ¿no? De la emoción que se siente juntar chicatanas. Creo que la mayoría de nosotros como oaxaqueños, no sé si en otros estados, bueno, también de la región de la Sierra Sur, a lo mejor en otras regiones también, porque aquí hay niños de otras regiones. Aquí hay otro, mira. Aquí hay niños de otras regiones. Hay niños de otras regiones que pues en su mayoría juntan chicatanas, unos los comen en salsa, asadito, otros caldo. Mire, mire, qué bonito es lo bonito. Esa es la emoción de todos nosotros. Fíjense que no nada más los niños. Usted que ve a través de esta pantalla, se da cuenta. Aquí hay otro, miren. No es nada más los niños, también nosotros los adultos. O no sé, alguno de ustedes comenten por ahí, tiene la experiencia de cuando se junta, hasta se pelean, ¿no? Se sacan su playera, que un trapo, que caiga la chicatana, ¿no? Hasta se pelea uno por las chicatanas. Entonces, así es como se vive esta mañana, de mañana de alegría. Todos los pequeñines aquí juntando chicatanas con bolsotas de 2 kilos, pero solamente llevan como 5 o 6 cada bolsa. O algunos hasta una bolsa de esos de 2 pesos, pero miren, ahí también se ven. Ahí están los niñitos. Ratamente en John Diste, va, son nego, reta, satan zila, ratan zina. A la lejos tirn zoy, la lejos tirn zoy, tata, don top envías, un top envías, na, jat me shis envías, na huevas, se los mentían, chemen. Golom neiza, na waza, tis palo envías wamen. Yesma, golom envíasma, zara, zoromen llama hikat, na. Yo mal en yenda tiun ma si me dros nan jaben ta sals hi lut yo yek ma wus no wendia ba tinet manan jam hi tata ma biesa estamos a ¿cómo se dice chicatana en tu zapoteco, Esmeralda? ¿No hay? ¿O no le encuentran? ¿No? Pero ¿cómo se dice en zapoteco? Que estamos muy contentos juntando chicatanas en zapoteco. Pilo, yo tuve Tochicatana y Centro de Integración Social número 8. Digan, se dijo es caca, se tofaba se tofaba, aquí na, estos camisas, se cava, para nichca, se nisca, cava, acá, sacsauzuba, rojo. Sacsauzuba, yesh. Pues cane Dios va a venir, chope soneva, tendilla, getona, los clen Dios se son va a venir de sauzo. Ahora en español, nada más un breve, ¿qué es lo que dijiste en zapoteco? Buenos días a todos y a todas que nos están viendo a través de este video. Yo soy alumna del Centro de Integración Social número 8 y pues aquí andamos, algunos juntando chicatanas, algunos hasta se sacan su playera para poder agarrar a sus
chicatanas. Bueno, es la primera vez o la segunda vez que están cayendo. Y pues aquí andan mis compañeras bien contentas ocupando sus chicatanas. Y pues se puede cocinar así en, Hay otro, mira. en, Allá, mira. en salsa o se puede ¿Lo viste? poner en el comal para que se cuezan bien y de ahí se hace salsa. Muy bien. Gracias, Esmeralda. Esmeralda es una alumna de sexto grado. Ella sí habla muy bien el zapoteco. Eh, Aquí hay otro, miren, chicas. Miren. Están muy emocionadas esta mañana. Miren cómo corren. ¿Eh? Ya todos nosotros hemos tenido la bonita experiencia de juntar chicatanas en alguna ocasión, ¿verdad? Los que conocemos, pues a veces estamos ahí a donde están saliendo, ¿no? En el agujero, ahí donde están los arrieros, las arrieras, ahí es donde sale bastante, pero pues aquí es más divertido juntarlo al aire, así como vienen llegando, ¿verdad? Entonces ahí están los chiquillos, después de hacer el aseo. Aprovechando este video también a todos los niños que quieran venir a estudiar aquí en el Centro de Integración Social número 8. Estamos a sudor, atrás de ustedes. Aquí estamos para servirles. Es un internado que ofrece los servicios de hospedaje, alimentación, lavandería, comedor. No, hombre, es una muy bonita escuela para los paisanos que quieran aprender a estudiar música. Quieren aprender música, aquí es la escuela ideal. Para que traigan a sus hijos, a todos los paisanos también, es una ayuda muy fuerte para nuestro sustento económico. Lo digo porque pues aquí la escuela ofrece esos servicios y la cual ahorra mucho, ¿no? Para las personas que realmente lo necesitan. Pues estamos a sus órdenes aquí en la comunidad de San Bartolomé Sogocho, municipio, ¿verdad? Ahí, entonces aquí estamos. Esta escuela funciona pues todo el ciclo escolar. Aquí estamos, aquí trabajamos, es escuela de tiempo completo porque aquí vivimos en su mayoría de los compañeros, aquí trabajamos. Los talleres que ofrece la escuela es carpintería, talabartería, música sobre todo. La mayoría de los niños se encuentran en música y estamos por gestionar otros talleres más, ¿sí? Entonces hasta ahí está la información de esta mañana, amigas y amigos, ustedes que me ven en este video. Pues tenga usted un excelente día, espero que también esté disfrutando la caída de las chicatanas, algo muy bonito, una tradición, ¿verdad? Una tradición que nos han heredado nuestros ancestros. Me acuerdo que papá, mamá también salían a juntar chicatanas y aprendemos de todo eso. Allá mismo, mira, allá cayó. Y aquí estamos, ahí están todos los niños paseando, buscando. Y esa es nuestra escuela. Invito a todos los paisanos que quieran unirse a este centro de estudios. A nivel primaria estamos con los brazos abiertos para todos los paisanos de la Sierra Sur que quieran estudiar aquí en esta institución. Cualquier información puede comunicarse conmigo para nivel primaria. Aquí estoy, yo soy originario de Cerro Cantor Loxicha, pero por cuestiones del destino, aquí nos llevó el viento y aquí estamos trabajando. Me acostumbré mucho a esta escuela, creo que ha sido parte de mi vida, 3 años de servicio. Hemos aprendido mucho de este internado, porque no es una escuela como cualquier otra escuela normal, sino que aquí es una escuela de educación integral, ¿no? Aquí es una escuela de educación integral donde los niños aprenden de todo, desde levantarse, tender su equipo de cama, cepillarse, más que nada aprenden a ser autónomos, ¿no? Y también aprenden a servir a sus compañeros, aprenden el liderazgo, aprenden a coordinarse, aprenden a trabajar en equipo, aprenden muchas cosas que les va a servir para la vida cotidiana, ¿no? Aquí los niños se vuelven muy independientes, ellos se encargan del aseo de los salones. Aquí a todos los niños desde primer grado, aquí aprenden a agarrar una escoba. Aquí mamá, papá de vez en cuando vienen a visitarlos, pero los niños, pues son muy buenos, ¿no? Muy buenos, aprenden de todo. Por eso les digo que la educación es integral. No únicamente se enfocan a la cuestión académica, sino que también aprenden un oficio para la vida, ¿sí?
aprenden un oficio, son niños que de alguna manera aprenden buenos hábitos, ¿no? Buenos hábitos y pues de todo se hace aquí en el internado. Aquí es donde yo trabajo, por eso les hago esta transmisión. Y si usted está pensando o se pregunta dónde es, pues comuníquese conmigo, les puedo dar mayor información de esta escuela. Aquí hay bastante, mira chicos, ¿quién está juntando aquí? Miren, ¿quién está juntando por ahí la bolsa? ¿No tienen bolsa? Y pues es algo maravilloso trabajar en esta escuela. La labor del docente pues aquí es muy grande, muy fuerte porque no únicamente nos enfocamos a una clase de 9 a 2 o 9 a 1. Aquí trabajamos todo el día dependiendo si tenemos trabajos extras, comisiones, guardias. Aquí debes estar despierto desde las 4:30 de la mañana. Para todos los que critican por ahí, ese es el trabajo, ese es mi trabajo, yo hablo por mí. Es bueno, pero también es bueno conocer el trabajo de nosotros. Es muy importante el trabajo que realiza el maestro. El maestro debe ganarse un papel muy importante en la sociedad, en la comunidad donde trabaja, ¿no? Nosotros somos los que debemos ir guiando a los niños para su formación, para la vida, porque eso no es únicamente una cuestión académica, es una enseñanza para la vida. Y aquí estamos, y también hay jóvenes, los jóvenes de nivel bachillerato, ellos reciben sus clases aquí, tienen los servicios de comedor, tienen servicios de lavandería, tienen servicios de hospedaje, y pues ellos estudian por su cuenta. Vienen los maestros encargados del SAETA. También hay nivel de secundaria aquí en esa escuela, solamente que es un cupo limitado para secundaria porque la beca lo reciben por parte de INPI. Únicamente 50 matrículas, pero tenemos de los 3 niveles, secundaria, bachillerato y primaria. Y nosotros somos encargados de primaria y hacemos este trabajo bastante amplio. Así que a todos los amigos paisanos que quieran venir a estudiar, pues aquí estamos a la orden. Estamos acá chuda, estamos acá paya. Eso ya un diente, yedo treya zina ana. Yedo tedo, keodina, volgo si yibna. Si saxofón, si trompeta, si tuba, si percusionista, si clarinete. Eso ya un diente, eso ya un diente, reorbis na lat de kurdo bes nagada pcho nagada mi nagada je yedno war daga men sip chlut bernak to ro ben to para ka sor no je inda sare inda son jar da son nekit nor yedno si no tamo naka ba chu wiza won ti video lu vivo yoshki sho de que go shismendiste. Así es amigos, a todos los que no se han suscrito al canal los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden, estamos en YouTube, estamos en Facebook y también aparecemos ahí en TikTok con algunos videos y pues me da mucho gusto saludarles. Hoy ando por acá porque estoy de guardia desde las 4:30. Nos fuimos a las Chicatanas y ahora pues están cayendo. Allá miren, allá en esa esquina hay bastantes tirados. Hasta allá vayan, hasta allá en la esquina. Nos vemos, cuídense paisanos, amigos, niños, niñas. A levantarse temprano porque hoy es día de clases, viernes, último día de la semana. Y almuercen bien, coman bien de lo que haya, un huevito al comal, frijol, una salsa chicatana, ¿qué más por ahí? Algo, un tomate asadito, un pedacito de queso si hay, si no, pues una sopa de café. Si sopa ya, si sopa, si en gusna. Na ndo ye kiki es ma dengo cha ma tia ngo che man kiki ma ye. Tana ho na wendi ye le. Zoblos ya. Na tekta la los ya la na ye. Na ziapta la. We, hablo los ayuda. Los na ti wis pa ya.